Primera vez en nuestra historia se produce esto, que lo que es el gobierno central, el Estado central, no maneja nada más que una parte muy pequeña del empleo público. Bueno, luego os he puesto algún otro dato, como por ejemplo los tres pilares, lo que se llaman los tres pilares del Estado de Bienestar, las pensiones, la educación y la sanidad. El gasto en pensiones, en millones de euros, fijaros cómo va avanzando desde el año 84 hasta el 2006. Aquí se produce otro fenómeno curioso, que lo vamos a ver en casi todas las tablas, y es que empezamos a perder las élites. Porque un Estado descentralizado lleva también el hecho de que son las comunidades autónomas las que tienen los datos. Y si los datos no se homogeneizan y no lo ponemos todos iguales en una serie, perdemos la serie. Y es lo que pasa aquí. Y nos está pasando en varios sitios, no solamente aquí en las pensiones, en las pensiones, sino como veremos en muchos otros aspectos. Número de pensiones, igual, aquí esto que vemos que baje, sino que tenemos un problema de que seguimos una serie hasta un punto, ahí se acabó la serie y tenemos que retomarlo con otros datos distintos. Está explicado un poco ahí. Gastos en sanidad, 3/4 de lo mismo, ¿no? El segundo pilar, ¿no? Prácticamente una progresión geométrica, ¿no? Los gastos desde el año 84 hasta el 2004, hasta el 2000. Sí, 2004, porque son consolidados. Y claro que estamos hablando ya del año 84, ¿no? La verdad es que por aquí os puse un gráfico. Bueno, este otro que es importante, el gasto sanitario público en porcentaje del PIB, ¿no? Es decir, cuánto el porcentaje del PIB, cuánto se maneja. Porque aquí es donde se quedan reflejadas realmente las políticas públicas, ¿no? Y los programas de gobierno de los distintos partidos. Usted me puede decir muy alto y a gritos si quiere de todos los colores que usted defiende mucho la sanidad pública, pero si después cuando estás viendo el porcentaje del PIB que dedica a la sanidad pública y ves que está descendiendo, pues no es verdad lo que están diciendo. Y en valores absolutos puede ser que aumente. No, es que el año pasado dábamos 15.000 millones y este año damos 16.000, ya. Pero eso significa que el año pasado dabais el 4% del PIB y este año dais el 3,8%. No es verdad, estamos descendiendo. Fijaros que las cifras tienen muchos trucos. Y esto es lo que ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Tenéis también, bueno, los gastos de sanidad por habitante y año, que también es interesante. Bueno, y aquí sacamos un gráfico de cómo había evolucionado desde el final de la dictadura hasta la actualidad, ¿no? Y prácticamente hasta los años 80 no empieza a despegar la sanidad pública. Es a partir de ahí cuando empieza a despegar. Por eso os decía que el Estado de Bienestar, el comienzo del Estado de Bienestar en este país se monta entre la mediados de los 80 y la década de los 90, básicamente. Con la enseñanza, bueno, como esto era también para temas de educación superior, pusimos los datos en educación superior. Fijaros cómo crece prácticamente de forma exponencial el número de alumnos que acceden a la universidad. Fijaros que eso es crucial para el país, ¿no? Ahora cuando veréis cada año que sacan el informe PISA, ponen verde la educación pública. Es que somos muy malos, es que no sé qué. Probar a hacer una cosa y es poner en un lado la renta per cápita española y poner en otro lado el informe PISA. Coinciden plenamente. Claro, es una bobada, ¿no? Si el último informe tenía un par de artículos que escribió Julio Carabaña, que es un especialista en nuestra facultad, en esta ciencia de información. Secretaría de Educación diciendo también eso, que estábamos diciendo, pero ¿cómo vamos a tener una enseñanza mejor que Finlandia si nuestra renta per cápita está a la mitad? ¿Qué estamos diciendo? Pero qué tontería. O sea, con tal de atacar a la enseñanza pública son capaces de decir auténticas barbaridades. Y no es verdad lo que se dice. Es que hay un momento que, vale, que la educación no está tan bien como quisiéramos, pues claro que hay que mejorar todo esto, pero no quiere decir que estemos tan mal como están diciendo, no es verdad. Ya os digo, si ponéis las dos clasificaciones una al lado de otra, vamos, encajan perfectamente. Pero perfectamente. Nosotros estamos en educación, en el informe PISA, al nivel que estamos en la renta per cápita. No quiere decir que haya una correlación directa, pero luego una cierta relación sí hay. Sobre todo la cantidad de dinero que se dedica, en este caso a la educación. Aparte de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con planes de estudio, con el tema de la asignatura de la ciudadanía, con el tema de lo que sea. Es una cosa aparte. Nunca en este país había habido tanta gente tan formada. Los datos que tenemos es que hace en los años 70 todavía quedaba un porcentaje significativo de población española analfabeta. O analfabeta funcional, no digamos.
Y ahora hemos tenido, en momentos determinados de estos años, hemos tenido el mayor índice de universitarios de Europa, en comparación con su cohorte de edad. O sea, ¿qué estamos diciendo? Nunca hemos tenido tanta gente tan preparada como ahora. Y todo lo que dice toda esta gente a veces es auténtica tontería. No es cierto eso. No es cierto que tengamos un nivel educativo menor que en los años 60, pero ¿qué estamos diciendo? Si en los años 60 la gente abandonaba los estudios en el bachillerato elemental. No fue hasta finales de los años 90 cuando ya se dio el salto a la universidad, por eso también se masificó a la universidad. Los datos son, vamos, cantan ellos solos, ¿no? Y fijaros, cuando vemos el gasto en educación en porcentaje del PIB, lo que os decía antes, ¿no? Cómo a veces desciende en valores relativos, aunque aumente en valores absolutos, ¿no? Y valores absolutos además sin deflactar, porque eso, lo deflactar no aumentaba ni mucho menos lo que a veces se dice, ¿no? Por eso digo que es ahí donde se demuestra en muchas ocasiones las políticas públicas, ¿no? El gasto en educación, porcentaje sobre el gasto público, ¿no? Que también ahí tenéis. Bueno, os he puesto una serie de datos para que viéramos cómo buena parte de lo que se dice en muchas ocasiones no es cierto. Es decir, que no tenemos ni una administración tan mala, ni una administración tan grande por otra parte. Claro, lo que pasa aquí es que cuando estamos hablando de comparación, tenemos aquí esto. Cuando estamos hablando de comparación, estamos hablando de cosas que son difícilmente comparables. Porque lo primero que tenemos que pensar, incluso cuando hablamos de países de la Unión Europea de los 15, que se han homogeneizado bastante las estadísticas, aún así, lo que entendemos por administración nosotros y lo que entienden por administración los franceses puede que no sea exactamente igual. Entonces, cuando estamos midiendo el porcentaje en relación con el PIB de los gastos públicos, a lo mejor estamos midiendo cosas que no son totalmente exactas. Y estamos hablando del país más cercano que tiene un modelo más entre comillas, similar a nuestra administración como Francia. Si nos vamos ya a los países nórdicos o nos vamos ya a Estados Unidos, ya ni digamos. En Estados Unidos, que no tiene un sistema general de seguridad social y que además los gastos de defensa los sacan de los presupuestos, entonces ¿qué estamos comparando? Cuando a veces te ponen estadísticas en la OCDE, es que Estados Unidos tiene menor volumen de gasto público que el resto de los países. Claro, si quitas el centavo y no tienes seguridad social, pues claro, pero eso no, porque estás comparando cosas que no son comparables. Pero incluso, vuelvo a insistir, en países de nuestro entorno es muy difícil a veces saber qué estamos midiendo realmente. Y esto nos pasa con la administración, pero no digamos con el caso, por ejemplo, de los empleados públicos. ¿Qué entendemos por empleado público en cada país? Porque no son ya funcionarios públicos. Podemos comparar los funcionarios públicos de Francia y España, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso ya, la definición de funcionario público, Francia y España es muy similar, entonces ahí podemos compararlo más. Pero empleado público ya no es tan fácil. Pero incluso dentro de nuestro propio país, nos encontramos en la investigación que hicimos, nos encontramos con que en el ámbito local, cuando comparabas, cuando hacías el porcentaje entre número de empleados totales partido por empleados públicos, número de empleados públicos por población, te salía que Cataluña estaba más bajo que muchas otras comunidades autónomas. Qué barbaridad los catalanes, ¿cómo son? No es verdad, no era cierto. El problema en aquel momento es que en Cataluña se habían empezado hace ya tiempo a externalizar servicios que llevaban mucha mano de obra. Y por tanto, ese personal que trabaja en esas empresas ya no contabiliza como empleado público. Es decir, los de basuras o los de recogida de limpieza viaria o los jardineros o no sé qué, que antes eran laborales de los ayuntamientos, sí contaban como empleo público en aquel momento. Si lo externalizas, es una empresa privada a la que da esos servicios, toda esa gente ya no cuenta como empleado público, porque son empleados de la empresa. Con lo cual ya no podemos saber exactamente en la actualidad cuánta gente realmente trabaja en los servicios públicos totales. Podemos saber los empleados públicos totales, eso lo podemos saber. Pero cuánta gente trabaja realmente en los servicios públicos, es decir, que los 2.500.000 que veíamos antes no están todos los que trabajan para los ciudadanos en servicios públicos. Faltan. Y faltan a veces bastante. Claro, pero eso no se puede saber. Porque tú no sabes si la empresa menganita que está recogiendo las basuras en los ayuntamientos de no sé qué, a la vez utiliza a esos empleados para hacer otra cosa. Eso tú no lo sabes. Ni cuántos tienen, tampoco lo sabes. Por lo cual, cuidado porque... Y estamos hablando de la propia España. Imaginaros si nos podemos a comparar con otros países. Ya la locura. Entonces, por eso pongo aquí que cuidado extremo en las comparaciones, porque a veces
No es que las comparaciones sean odiosas, es que académicamente son una falacia, porque estás comparando cosas que no son exactamente iguales, que entendemos por empleado público cosas distintas. Si os habéis acercado a los datos de ahora de Eurostat de la Unión Europea, te quedas calmado, ¿no? Pero los países del este que han, los países del este que se han incorporado a la Unión Europea tienen unas estadísticas que te dejan palmado. Bueno, allí parece que no hay nivel de paro, allí parece que cuando unas cosas, no te lo crees, ¿no? No es posible, pero ¿qué estadísticas estamos utilizando? ¿Qué datos estamos utilizando para decir esto? Nunca nos creemos mucho los datos de los griegos, porque ya les estoy hablando en varias historias antes de que pasara la crisis, ¿no? Que mentían sus datos. Italia ya no lo sabe, Italia nunca se han creído los datos porque ellos funcionan a su aire. Pero vamos, en el resto de los países que habíamos homogeneizado bastante las estadísticas, tampoco son exactamente iguales lo que medimos por cada dato, por lo cual es muy difícil comparar. Fijaros, cuando ves datos de la OCDE y te están comparando países del continente americano, países del continente europeo y hasta del continente asiático. Eso, bueno, es una cosa medianamente aproximada. Encima, cuando has trabajado en algún autogabinete y has visto cómo se hacen las estadísticas, de mal, ya no te crees nada, ¿verdad? Nada de lo que van a decir. Entonces, cuidado con estas cosas porque... Entonces, claro, medir el volumen administrativo, por otra parte, también está en función de qué damos las administraciones públicas. Porque claro, incluso los datos que estoy señalando también pueden tener... Quiero decir, puedo estar equivocado, quiero decir. El que tengamos 6 empleados públicos por cada 100 habitantes en España es mucho o es poco en relación con los 7 de la media de los países europeos. No sabemos. No sabemos si no añades a cambio qué es lo que está dando la administración pública a los ciudadanos españoles. Pues claro, si en Suecia dan desde las casas cuna, pasando por las guarderías y acabando en la universidad, en temas de familia, y nosotros nada más damos la enseñanza primaria, a lo mejor nos sobran funcionarios a patadas. Claro. Fijaros que es una de las cosas que pasó con los países latinoamericanos a finales de la década de los 70, principios de los 80, cuando la investigación famosa y el informe que dio lugar al famoso consenso de Washington, ¿no? Claro, el que empezó a trabajar en este tema lo que decía es que tenían mucho volumen administrativo para lo poco que daban. Claro, que era una cosa distinta. Decisión de los órganos internacionales. Hay que cortar el Estado. Como no hacen nada, vamos a quitar esto. No, llenarlo de contenido. No es una cuestión de quitar el Estado. Es que nunca dijo que había que suprimir radicalmente en la mayoría de las administraciones públicas. Lo que decía es que había que llenarlas de contenido. Claro que estaba sobresaturado, todavía está sobresaturado. Cuando trabajas en algún país de estos, claro, tienes un montón de empleados públicos que hacen la mitad de lo que hacen aquí. Porque la prestación de servicios es mucho menor. Pero también estamos en un sistema clientelar, recordad. Mucha parte de nuestros países de América Latina son sistemas clientelares. Entonces, claro, lo que interesa y lo que le piden al político es que te metan en la administración. Hagas o no hagas. Eso genera un volumen importante de la administración pública que no tiene su correlato en los servicios que prestan los ciudadanos. Pero el problema anterior fue mucho más cruel, porque lo que había que hacer no era desmantelar el Estado, sino llenarlo de contenido. Pero es cosa muy distinta. Y claro que tienen estados más procefálicos, claro que lo tenían. Porque un sistema clientelar te genera automáticamente eso. Es la lógica interna de un sistema clientelar como que tiene. Después, aparte de esto, para medir el volumen administrativo, luego hay que contar estas dos cosas al menos. Los servicios que están externalizados y los que están privatizados. Claro, porque si encima ya no solamente externalizas, claro, pues si están externalizados todavía tú controlas el control. O sea, tú tienes, la administración pública tiene el control sobre sus servicios. Pero ya cuando están privatizados ya has perdido todo el control. Ahí ya se acabó la historia, ¿no? Allá es una empresa como otra cualquiera que funciona a su aire y que puede prestar servicios a los ciudadanos o puede que no. Fijaros ahora la batalla que hay aquí con el tema de la privatización del canal de Isabel II. Es alucinante. Ahí podemos decir que se decantan todas las posiciones ideológicas, políticas, económicas y sociales que estamos viviendo en la actualidad, todas las contradicciones. Que tengamos que oír por radio un político, que es que así el canal de Isabel II se lo dan a los ciudadanos, te quedas pasmado, vamos a ver, no entiendo nada, porque ya no sé leer, ¿cómo es? El canal de Isabel II es totalmente nuestro en la actualidad. Si lo privatizas va a ser de unos cuantos, porque compren las acciones. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que se lo das a los ciudadanos? Se lo quitas a los ciudadanos, que no es lo mismo, para dárselo a una minoría de ciudadanos. Claro, es que así la gestión va a ser mejor, otro error. No es verdad. Esto es un principio también que parece un principio universal. Es que las empresas públicas
las empresas privadas funcionan mejor que las administraciones públicas. No es cierto. La prueba la tenemos en que los servicios de agua que se han privatizado en muchos lugares del mundo han sido un fracaso en muchos de ellos, incluida Alemania. Claro, han sido un fracaso. En algunas ocasiones, con la externalización de servicios, ya no con la privatización, porque la privatización luego es más complicado volver otra vez al dominio público, pero con la externalización de servicios se ha querido hacerlo a todo gusto. Por ejemplo, en muchos servicios de estos típicos que se han externalizado en los ayuntamientos, ha habido veces que se han externalizado, no privatizado, se han externalizado, se ha habido que volver otra vez a municipalizar porque la empresa no cumplía ni con mucho, pero ni con mucho cumplía las condiciones de municipalizar porque la empresa no cumplía ni con mucho, pero ni con mucho cumplía las condiciones del concurso, vamos, ni en broma. Había veces que sí, que les salía más barato, aquí hay de todo, pero no es cierto que el principio ese que lo privado funciona mejor que lo público, no es verdad. Porque lo privado también es muy amplio y muy heterogéneo. Si funcionara también lo privado, no tendríamos crisis, entre otras cosas, ¿no? Los bancos hubieran funcionado a la perfección, las empresas hubieran funcionado a la perfección, todo hubiera funcionado a la perfección. ¿Qué me está diciendo usted? Pero en pleno auge económico, sin hablar de la crisis, que es una especie de cosa que habrá que estudiar en su momento, que todavía no tenemos los datos suficientes, en pleno auge económico todos los años cerraban no sé cuántas miles de empresas. Tampoco serían tan buenas, ¿no? Se cerraron. Claro, quiero decir, cuidado con esto porque este es otro de los tabúes estos que dicen, no, es que lo privado funciona siempre mejor que lo público, ¿no es verdad? Y ahí vamos, está súper demostrado, amigos. Eso sí, también tenemos que tener en cuenta que a veces lo público no es el mejor medio, no tiene las mejores posibilidades de gestionar determinadas áreas. Iba a decir que no se acordé, muchos ejemplos pero cuando la primera privatización que se hizo de Rumasa, se encontraba que al quedarse el Estado con todas las empresas de Rumasa se quedó también con Loewe. ¿Sabéis lo que es Loewe? ¿Qué hace el Estado con una empresa como Loewe? Es que fracasa. ¿Cómo no va a fracasar? Si es que no sabe gestionar eso, el Estado no está, la administración pública no está para gestionar Loewe. Claro. Es muy difícil. Luego veremos también otros aspectos. Bueno, y luego también, por último, en el quinto apartado sobre los problemas estos de medir, la centralización y descentralización. El grado de centralización y descentralización es también muy importante. Y otro tópico. También se ha puesto de moda la descentralización. Parece que hay que descentralizar a toda costa. No es verdad. La descentralización no es ni buena ni mala. Es un instrumento que en algún momento puede funcionar muy bien y en otro momento puede ser un desastre. O sea, hay que pensar mucho esas cosas porque, como se decía siempre, ¿no? En las ciencias sociales los experimentos no son gaseosos. Entonces se pone de moda una historia, por ejemplo, transamericana. Está puesto de moda, hay que descentralizar. En América la tiene que descentralizar por nariz, porque es que es la moda. Hay que descentralizar. Vamos a ver. ¿Qué vamos a descentralizar? ¿Cómo lo vamos a descentralizar? ¿A quién lo vamos a descentralizar? ¿Te ha pensado bien eso? Pues a lo mejor es peor la descentralización que no la centralización. Que no es verdad que la descentralización siempre sea mejor. No es cierto eso. No es cierto eso. Nosotros tenemos 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes. ¿Cómo les vas a descentralizar nada? ¿Qué les vas a descentralizar? Si no tienen capacidad de gestión. Pensemos un poco las cosas. Es más, claro, el propio Estado de nuestras autonomías ahora se está volviendo a empezar a pensar que hay que volver a recentralizar algunos aspectos, ¿no? Algunos temas. Incluso los alemanes lo han hecho. Alemania ha centralizado algunos aspectos de su administración pública. Sí, ya acabo. Vale. No, te va a plantear los problemas. ¿Cómo funciona? Fijaros que aquí hay varios temas fundamentales. Primero, la dependencia de los puestos políticos. Las administraciones públicas dependen de los políticos. Son los políticos los que dirigen las administraciones públicas. Y eso no lo debemos olvidar nunca. Los niveles de gobierno que tenemos, la complejidad jurídica. La administración pública nuestra, funcionamos en derecho administrativo, pero también funciona una parte de la administración pública en derecho privado y otra una especie de cosa mixta, ¿no? Como los organismos autónomos y este tipo de cosas. La heterogeneidad que tenemos, ¿no? Algunos problemas, la pasada de los problemas, no puedo tener, pero lo he puesto como en 3 niveles. Algunos problemas. Primero, la dependencia de los políticos genera una dependencia fundamental de la agenda político-electoral. Y si trabajas en la administración tú tienes que darte cuenta de la agenda electoral, porque si no va muy mal.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que en administraciones, incluso en administraciones que tienen sistemas estables, funcionarios, etcétera, etcétera, el cambio que supone, aunque no sea cambio de partido en el gobierno, simplemente el cambio que supone una elección, te genera un problema, te genera un problema. Con lo cual el problema que tienes es que en muchas ocasiones tienes esa visión cortoplacista, muy corto plazo. Y los políticos, claro, tienen esa visión de que les provoca rentabilidad electoral las políticas públicas que llevan a cabo. Entonces es un problema muy serio que tenemos en la realidad pública. Si todo el mundo que ha trabajado en la realidad pública sabe que el calendario, la agenda electoral te está marcando la agenda administrativa. Y tú olvídate de proponer nada nuevo cuando quedan 3 meses para las elecciones. Ya puede ser el mejor proyecto del mundo. Olvídate de eso porque nadie te hace ni puñetero caso. Claro, lógicamente, porque va a haber un corte ahí. Entonces, el periodo de mandato del político es claro. 4 años, 5 años, 6 años, lo que sea. Es fundamental y tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y trabajamos en o con la administración pública. Esa visión a veces es cortoplacista, es decir, al final el político se acostumbra a una visión a muy corto plazo, ¿no? Para que tenga rentabilidad electoral a aquella cosa que hace. Pero vamos, los países ya no pueden funcionar así. Ni los países, ni las empresas, ni nada puede funcionar así. Tiene que tener una planificación, una visión mucho más amplia, ¿no? Escasa preparación directiva. Y eso lo vemos todos los días en todos los ámbitos. Es decir, por ser un buen político no quiere decir que sea un buen directivo. Puede ser un político extraordinario, puede ser un diputado que hable como los dioses y que convenza de que comprendieron los esquimales. Pero eso no quiere decir que sea un buen directivo. Claro, cuando los ponen en los puestos directivos, pues a veces son un desastre. Y como aprenden con la práctica, pues tenemos un problema muy serio. Porque mientras están practicando, entre comillas, la administración tiene que seguir funcionando, porque tenemos un problema muy serio. Y lo tenemos en todos los ámbitos, en unos más que en otros. A veces afecta mucho más al último nivel del gobierno, a los entes locales. Y claro, ahí ya sí que... Notables diferencias. Vuelvo a decir la heterogeneidad. No podemos quedar. No podemos encontrar. Otra investigación que hicimos desde hace ya bastante tiempo sobre los entes locales en Madrid, los municipios en Madrid. Los municipios mayores de 5.000 habitantes, claro, porque los más pequeñitos era absurdo. Una de las conclusiones que sacamos es que la figura del alcalde era clave. Y había alcaldes que eran no solamente lo que se conoce como animales políticos, sino que además tenían el plan estratégico de su municipio en la cabeza, aunque no supieran que aquello era un plan estratégico, pero lo tenían muy claro. Y había otros que no sabían nada de nada, ni se les ocurría. Eso sí, tenían las claves para que, las claves de poder para que las elecciones salieran de elección, pero nada más. Pero no le pidieras a ver qué piensa usted, dónde va a ubicar su ciudad, su municipio en un futuro. Bueno, seguir tirando con fundamental. Entonces tenías en el mismo ámbito de la comunidad autónoma y el ámbito local, tenías gente muy buena y gente muy mala. Y tenías, como he dicho antes, lugares, ahora mismo tenemos municipios que tienen un sistema de gestión, hablando de sistema de gestión espectacular, y otros que manejan los ordenadores de milagro. Nivel de gestión. Segundo nivel de problemas. Primero, visión excesivamente jurídica. Fijaros, en este país, como Francia, como algún otro, los administrativistas se apoderaron de la administración en el siglo XIX y no la sueltan. Y todavía tiene una visión muy jurídica de la administración pública. Claro que es importante, no estoy por decir, no estoy insistiendo, no estoy diciendo que regularicemos la administración, pero claro, la visión no puede ser jurídica. Todo lo contrario. Lo jurídico es un elemento auxiliar. Esto cuando se dice a los de derecho, vamos, se les ponen los pelos como un casco, les tira la carne, porque piensan que ellos son los más importantes. No. El derecho administrativo está para... es un medio para obtener un fin, pero no es el fin. El derecho administrativo está para proteger a la ciudadana, para establecer las reglas de juego, para nada más. Pero no tiene por qué ser el que domine la administración. Claro, y como toda estructura de poder, para que quitarles el poder es muy difícil, no lo sueltan. Muy complicado, y además desprecian a todos los demás, por lo cual tienen una visión unidimensional de las cosas, visión jurídica exclusivamente. Y eso es un problema muy serio para las administraciones públicas. Y eso pasa, como veo aquí algunos latinoamericanos, no solamente pasa en España, pasa en Latinoamérica. Como veo aquí algunos latinoamericanos, no solamente pasa en España, pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica pasa mucho, porque también tiene derecho administrativo
administrativo, que es lo de Latinoamérica. Los juristas están apoderados del poder. Parece que ellos son los fundamentales y que la única visión que hay que tener es la jurídica. Cuando le dices que tú eres un elemento, que ellos son un elemento ancilar, se quedan patiditos. ¿Cómo? Nosotros somos más. No, mire usted, somos una cosa ancilar. Déjame para la historia. Pero no es. Eso es. Claro, y eso nos lleva a otra de las críticas más fuertes que hacen la nueva gestión pública. Nos centramos mucho en los procesos y procedimientos y no nos centramos nada, no nos interesa nada los impactos en la sociedad. Eso es una consecuencia de esa visión tan jurídica. Tú como funcionario sabes que si te ciñes en tu obrar como funcionario a los procedimientos establecidos no te va a pasar nada, aunque tu trabajo no llegue a nada. Ahora, como te salgas de los procedimientos y tengas algún problema, se te ha girado todo el mundo. Entonces, claro, en un primer momento los funcionarios jóvenes, los que entran y tal, quieren modificar aquello y tal, pero como chocan con una especie de muro, a cabo de unos años se desaniman y entonces al final se queda todo el mundo funcionando con el procedimiento. Y no importa tres narices el impacto que tengas en la sociedad. Y eso es una visión que hay que acabar con ella. Eso es una crítica que hacen los expertos de la nueva gestión pública, incluso unos neoliberales, que tienen toda la razón del mundo. No nos podemos centrar en los procedimientos. Y estoy también en empresas de América Latina de ver los libros, los manuales de procedimientos, que les encantan, unos tochos y de gordos que no se les da nadie de 15 años. ¿Para qué te sirve aquello? Pero es que nosotros tenemos una ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo que imposibilita la gestión de muchas áreas modernas. O sea, que se da de bofetadas con los sistemas informáticos que tenemos y con las redes que tenemos. Es que todo tiene... No lo sé, no podemos tener una ley que es obsoleta y que es tan rígida. Bueno, y cuando ya metes a un centro y te mandan, yo siempre lo pongo como ejemplo, las normas de ejecución presupuestaria, es que te quedas a cuadro. Acabas de leer los 30, 40 o 50 folios que tiene aquello y la verdad dices, esto no lo puedo escribir nada más urgentemente. O sea, no puede escribirlo a otra persona que no esté totalmente... Es una cosa increíble. O sea, según esto no puedo hacer nada. Que es otro de los problemas que tenemos en las administraciones públicas. Que ese excesivo juridicismo y procedimentalismo nos lleva a que no se pueda hacer nada al final. Por ejemplo, la gestión de personal, que se puede hacer como es imposible hacer gestión de personal en las administraciones públicas. Imposible. Imposible. Agilidad y flexibilidad. El control. Fijaros, con el control es otro tema clave. Porque en muchas ocasiones se controla lo que es fácil de controlar, no lo que se debe controlar. Esto pasa a todos los niveles, incluso en las empresas privadas. Muchas empresas privadas hacen eso. Entonces, se controla lo que es fácilmente controlable. En Hacienda, por ejemplo, la otra mañana lo ponía en clase a los empleados públicos o a los empleados de las empresas, los que tienen una nómina, es fácilmente controlable. Y eso se les controla hasta el límite. No te escapa, vamos, ni un céntimo de euro. Controla tú a las tiendas o a los autónomos. Eso ya es mucho más difícil. Y estoy hablando de esos dos ámbitos. No digamos ya de los otros temas de fraude. Mucho más difícil. Y estoy hablando de esos dos ámbitos. No digamos ya de los otros temas de fraude. Entonces, a veces se controla lo que es fácil de controlar, no lo que se debe controlar. Por lo cual tenemos... Pero eso nos pasa a todos los niveles de la administración. A nivel de los procedimientos lo mismo. Es fácil controlar las cosas que son muy sencillas. Eso evita... No, es que eso es para evitar la corrupción. Se ha demostrado durante 20 años que eso no evita la verdadera corrupción. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No es verdad. La verdadera corrupción va por otros ámbitos, por otros niveles. Otro aspecto importante, herramientas del siglo XXI y mentalidad del XIX. Eso nos lo encontramos en muchas ocasiones también. Tenemos unas herramientas súper avanzadas, tenemos unos ordenadores que nos sobra ordenador por todos lados. Por todos lados nos sobra ordenador. Con un 386 tendremos para hacer la mayoría de las cosas que podemos hacer. Ya muchos de vosotros no saben lo que es un 386, claro. Y con un ordenador, la décima parte de lo que tenemos. Pues no se trata de ponerse a jugar al juego de realidad virtual, como estás en la oficina trabajando. Tenemos una potencia de gestión espectacular, una potencia informática espectacular. ¿La utilizamos bien? Pues no mucho. No la utilizamos ni la décima parte, como el cerebro, ¿no? Lo utilizamos como el 12% del cerebro. Pues es lo que nos pasa también.
Y encima, en muchas ocasiones tenemos una mentalidad de decir, los registros, no, es que todo tiene que ser papel y firmado. Los registros, no, es que todo tiene que ser papel y firmado. Oiga, mire usted, será, ¿cómo es posible esto? Todo esto hace 30 años vale, pero ahora mismo, ¿qué sentido tiene esta historia? Los plazos, todo. Te encuentras con unos procedimientos que se pegan de bofetadas, no solamente con unos procedimientos que se pegan de bofetadas, no solamente con las herramientas técnicas que tenemos, sino con la mentalidad de las nuevas generaciones. Todo un chaval de 10 años, cuando llegue a una edad que empieza a tener que hacer algo con la administración, no, se queda patidifuso. Se quedará patidifuso, ¿no? Si no cambiamos. Todo funciona. Funciona de una manera muy... Finalmente, os he puesto nada más con todos los problemas, en la gestión de personas, lo que os decía antes, inexistencia de gestión de personas. Pero es que la propia normativa te lo imposibilita. Yo doy en la universidad y en otras partes de gestión de personas. Y lo que explico no lo puedo aplicar en mi centro. Es imposible. Si no puedo mover a nadie del sitio, no puedo cambiar de ese sitio ahí porque empiezan a decir, bueno, que esto es un agravio, y que poco menos que te estás cargando la función pública, unas cosas, eso por un lado, y por otro lado, igual en el sentido contrario, de arriba hacia abajo. No puedes hacer gestión de personas. Poca capacidad de liderazgo. Claro, también está unido a esto, claro. Al principio, cuando quieres cambiar las cosas y quedas, como digo, de bofetadas contra la pared, llega un momento y dices, bueno, pues vale. Entonces, ¿cómo vas a exigir que encima esa gente ejerza liderazgo? Es muy difícil. Y poca incentivación. Esos son todos los problemas que tenemos. Al no poder hacer una gestión personal, no puedes incentivar a la gente. Claro que aquí, en el modelo del personal, se había establecido en las retribuciones lo que se llama el complemento de productividad. El complemento de productividad se suponía que iba a pagar el rendimiento de las personas en la organización. Pero claro, para hacer eso lo primero que tienes que hacer es evaluar el desempeño. Y no se ha hecho prácticamente en ningún sitio. Con lo cual, ¿qué ha quedado? Porque se queda por las tardes, cobra más productividad. ¿Eso incentiva a alguien? No incentiva a nadie. Muy poco incentivadora es la administración. Y si esto lo unimos a lo que os decía antes, que hay que seguir los procesos, porque como te salgas del proceso y cometas un error, te cae contra el equipo. Y claro, es que eso es lo más desmotivante del mundo. Luego no puedes pedir a la gente que tenga iniciativa, pero ¿para qué voy a tener iniciativa? Es que no puedo tener iniciativa. La propia lógica del sistema imposibilita que tengas iniciativa. Con lo cual es otro problema serio. Reestructuración. Ahí estoy hablando de todo un poco, desde la orgánica hasta la de personal. Fijaros, hemos pasado de una administración del 19 a una administración del 21. Y eso tiene también que plasmarse en que desde el punto de vista de la arquitectura orgánica también tiene que cambiar. Y seguimos con la misma arquitectura orgánica que hemos tenido desde el siglo XIX. Yo no digo que funcionemos de forma matricial, que funcionemos porque eso ya sería la bomba, pero hombre, que las organizaciones públicas fueran modernizándose en la parte organizativa, en la arquitectura organizativa, sería fundamental. Pero a la vez que eso también es la parte de personal, y eso sin perder el tema de la función pública estable, que es fundamental. El otro día también oía cerca mañana de esto de los empresarios decir que había que acabar con el sistema funcional en este país, que es alucinante. Que una persona pueda decir eso es que o es un ignorante absoluto o es que sus planteamientos son terribles. Porque en todos los países donde no hay sistemas estables, la administración es mucho más corrupta, está mucho más, no politizada, sino partitocratizada, y es clientelar a todo. Y son los países, además, que no son los punteros del desarrollo. Y cuando oyes uno de estos decir semejante cosa, que ya dice, pues la paga lo mismo, no solamente se van a cargar el Estado de Bienestar, sino se van a cargar la administración pública, el Estado y todo, claro, si va por esta línea. Es terrible cuando uno de estos dice, vuelvo a decir, o sea, es que es un ignorante total y no sabe lo que pasa en el resto del mundo, o es que los argumentos son mucho más peligrosos todavía, ¿no? Pero fijaros que llega un momento que hasta es malo para los empresarios, es como la frase aquella famosa de mucho capital, no todo capital, ¿no? Pues esto es igual. O sea, porque los empresarios son los primeros que te piden, muchos en América Latina, que tengan un sistema estable. Porque
es que la inseguridad es tan grande que es que no pueden hacer negocio tampoco. Que necesitan una cierta estabilidad para hacer los negocios. Pues eso es un problema serio. Claro. Y no digamos para los inversores extranjeros, etcétera, etcétera. Bueno, os he puesto un poco el panorama general y algunos problemas de la administración española. Algunos, es decir, que quiero meter en muchos más. Les he puesto algo de bibliografía y, bueno, luego si queréis alguna más, pues es cuestión de que, como ha dicho Daniel, la facultad de políticas, también está allí y lo localizáis con facilidad. No sé qué hora es, abrimos 5. Se nos quedan 10 minutos, ¿no? Me han enrollado demasiado. Venga, abrimos el turno de palabras y me callo ya. Comentarios. ¿Cómo ayudaría que se desarrollara en España una ley de transparencia para poder obtener mejores datos de las comunidades autónomas y los problemas que empiezan a no ser homogéneos entre las comunidades y por eso no podemos saber las tendencias? La ley de transparencia, yo creo que eso no es lo fundamental. Quiero decir que es otra cosa que se puso muy de moda en América Latina y en algunos países se ha implantado y en algunas regiones se han estado, o sea, de otro tipo. A mí me tocó estar en un sitio donde se implantó, por un amigo mío de una sede que pudo implantar la ley de transparencia. Yo siempre le decía, pero ¿tú crees que merece la pena tanto esfuerzo por esto y antes de eso no hay que hacer muchas cosas? Porque claro, al final se montó bastante bien, al final que se demostró con eso, que los que iban a ver los documentos y tal eran básicamente gente de los medios de comunicación y sobre todo para sacar cosas de escándalos y cosas así, con lo cual aquí no podía nada, y muy poquitos ciudadanos. Luego, fijaros una cosa, no sé si habéis visto, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, hacer el ejercicio de entrar en ellos, están todos colgados de internet de todos los años, ¿no? Esta es una información que, ¿y por dónde empiezo? Es decir, de una manera muy fácil de ahogar cualquier posibilidad, toma toda la información. Bueno, eso es lo que no... Y es un poco diferente también a lo que señalabas, lo que he señalado del tema de las estadísticas. El tema de la coordinación es que mucha gente lo ve como control. Entonces, pues bueno, pues como... Es decir, las comunidades autónomas se han ido al otro lado. Hemos pasado de un sistema muy centralizado a un sistema... No sé cómo llamarlo, no sé cómo calificarlo, cada uno hace lo que da la gana. El otro día lo decían por ahí, es decir, no podemos tener 17 modelos de todo distintos. No puede ser que sea más fácil que venga un extranjero a España que no dos funcionarios que son matrimonio se puedan ir los dos al mismo sitio. En el tema de personal, por ejemplo, la ley preveía la máxima transversalidad para la carrera profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que un funcionario de la administración central podía ir por un concurso a la administración autonómica o a la administración local. ¿Qué ha pasado a lo largo del desarrollo de la ley de medidas durante los últimos 20 y tantos años de existencia de la ley de medidas? ¿Qué ha ocurrido? Pues que las administraciones locales y las autonómicas se han encerrado en sí mismas. Entonces han cortado la posibilidad de que vaya gente de otro lugar. Con lo sano que es eso. ¿Qué generan al final? Leyes clientelares. Y muy fuertes en algunos casos. A todos los niveles, no solamente de la administración, de los públicos, sino también a nivel global. Y eso es un problema muy serio. Y con los datos, pues hombre, si es que si no quieren dar datos, ¿qué mandas al ejército? Aunque te dé los datos. Es que es muy difícil, claro, es que tienes un problema. Además, empieza cada uno a establecer una metodología distinta cuando debía ser obligatorio la misma metodología. En temas de personal, por ejemplo, hace 3 años se aprobó el nuevo estatuto básico de la función pública, ¿no? El estatuto básico dejaba mucho más libertad a las comunidades autónomas y a los entes locales para que fueran ellos los que desarrollaran el modelo básico de articulación de personal. Yo creo que es un mejor. Pero estaban en contra de eso, ¿no? Todas las administraciones públicas deben de tener el mismo modelo básico. Luego usted gestiona su personal como quiera, pero el modelo básico de función pública igual para todos los empleados, para todos los funcionarios de toda España. Me da igual que sean catalanes, gallegos, madrileños, me da exactamente igual. ¿Cómo que desarrollo? Que empieza a haber unos agarros comparativos espectaculares.
muy serio que tenemos ahí. Y además yo no creo que eso vaya en contra de la autonomía ni nada de esto. Yo creo que va en contra de que cada uno haga lo que le dé la gana. Volvemos a la administración del siglo XIX. Cada ministerio era como una isla. Y hacía lo que le daba la gana al margen del resto de la administración. Pero no era solamente cada ministerio, sino cada dirección general. Hacía lo que le salía de las narices. Claro, era un caos total y absoluto, ¿eh? Y no podemos ir a eso. Y eso lo vuelvo a decir, no creo que vaya en contra de la autonomía. No podemos ir a eso. Y eso lo vuelvo a decir, no creo que vaya en contra de la autonomía ni de nada de los principios sagrados que dicen algunos y todas estas cosas que son, yo creo que no va por ahí los temas. Y luego para los investigadores es un problema, porque te encuentras que a partir de una fecha se han acabado los datos. O sea, tienes que empezar a buscar, y claro, nunca son igual de homogéneos que los anteriores, ¿no? Igual es un problema serio. Y recordar siempre que todo el mundo, cuando hablas de coordinar, automáticamente a muchos les salta control. Lo que quieren es controlar. Algunas veces es por pura paranoia y otras veces es cierto. A veces es cierto, pero a veces es pura paranoia. Fijaros, y eso no lo aplican a su vez las comunidades autónomas a los entes locales, porque los entes locales, sobre todo los municipios grandes y medianos y tal, que tienen una cierta capacidad de gestión y potencia, se quejan del centralismo no ya de Madrid, sino de la comunidad autónoma respectiva, que es mucho más controladora que antes Madrid. No, ¿cómo va a controlar 8.200 municipios? No, hombre, pero la comunidad autónoma la tienes encima todas horas. Entonces, lo que se les ha aplicado, lo que ellos han dicho que se les aplicará, no, dejadme a mí, traspasarme funciones, traspasarme competencias, yo tengo autonomía y tal, luego no se lo aplican a los ayuntamientos ni en broma. Es más, lo que hacen es mandarles, como todos sabéis, que presten los servicios sin tener competencias para ello y sin tener recursos. Con lo cual luego dicen, no, es que los ayuntamientos se gastan mucho dinero, pero hombre, si es que es un servicio que tenías que dar tú, comunidad autónoma, y con tu dinero, y resulta que se lo haces dar al ayuntamiento respectivo y sin dinero. Claro, se llaman las competencias impropias, ¿no? Que todos los días los alcaldes están protestando por ello. ¿Yo por qué tengo que mantener la residencia de tercera edad y la guardería de los niños? Eso es competencia de la comunidad autónoma. Y encima no recibo ni un duro para mantenerlo. ¿Por qué hago? Tengo un déficit. Aparte, luego las políticas burradas que han hecho algunos. Pero bueno, y aparte de eso, tenemos ahí un problema, que los ayuntamientos, los municipios sobre todo, siempre han tenido un problema de déficit, porque sus haciendas locales son muy débiles. Si encima pasan estas cosas, pues es que ya es imposible que se hagan nada. Ahora les van a dar la financiación. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Quería saber tu opinión sobre el Tribunal de Cuentas y la rendición de cuentas. Cuando yo lo estudiaba, llevaban atrasos de 3-4 años y aún así eran ineficaces los controles que hacían. Claro, además no solamente está el Tribunal de Cuentas Central, ahora cada comunidad autónoma ha creado su, como lo llaman en cada sitio, ¿cómo se llaman? Sus tribunales de cuentas autonómicos para que ayuden precisamente al Tribunal de Cuentas. Claro, es un control a posteriori. Y al ser un control a posteriori, vete tú después a buscar culpables, claro, es un problema muy serio. Ya sabéis, aquí tenemos un control a priori que es fundamental, que son los interventores, no la intervención. La intervención es en América Latina no hay una cosa parecida. Y sí, el Tribunal de Cuentas se parece más a la Contraloría en América Latina. Pero bueno, la Contraloría está en un camino intermedio, depende de cada país y de cada lugar. Pero vamos, aquí tenemos ese control de los interventores, que es clave. Pero vuelvo a insistir, ese control de los interventores es el control de la vida cotidiana y los funcionarios no son corruptos. Se llaman de corromperte, ¿pero qué manejas? Además ahora el funcionario o el empleado público no maneja dinero, eso todo va a través de los bancos y todas estas cosas, ya lo cobran en la piscina. ¿Qué dinero maneja realmente? No maneja realmente dinero. Eso sí, te ponen unos sistemas de control como si estuvieran manejando miles de millones, que te quedas pasmado. Yo todas las semanas tengo que hacer una serie de memorias para justificar que me he gastado cosas como 5 euros. Tengo que hacer una memoria. Un día les hice un cálculo del coste que tiene la justificación de los 5 euros que me he gastado. Desde el papel, la impresora, mi tiempo, lo que vale mi tiempo, el tiempo del que lo mira, el tiempo del otro que lo mira. Al final, para justificar 5 euros te has gastado del orden de 15. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Sí, pero espera, pero el tema de la rendición de cuentas es fundamental. Pero la rendición de cuentas de las cuentas de verdad.
no de las pequeñas cosas. Porque ahí es uno de los ejemplos de lo que se controla, lo que es fácilmente controlable. Claro, a mí me pueden controlar, o sea, muy fácilmente. Vamos, encima te pide la intervención, que ¿por qué te has gastado esto de no sé qué? O sea, que la intervención se meta a decirme que me he gastado 15 euros en una cosa. Pero por Dios, ¿se han dado cuenta del coste que tiene eso para todos? Es que esa rigidez que os decía antes y ese planteamiento decimonónico, deje usted, si además ahora está de moda el empoderamiento famoso, déle usted capacidad a la gente que dirija sus cosas y luego pídale cuenta, porque además la corrupción no está ahí, la corrupción está en otro lugar, y esos otros lugares son mucho más difíciles de controlar. Por eso no se controla, claro, por eso luego tenemos, de repente surgen estas alojadas que hay. Y fijaros, pero la intervención es un tema muy importante. Si os fijáis, en el nivel local, por ejemplo, en los ayuntamientos que han tenido un nivel de corrupción muy alto, han tenido muchos problemas, no había interventor. El caso que siempre se pone como siempre es el de cuando estaba Jesús Marbella. Marbella han estado sin un interventor durante mucho tiempo, tenía interventores interinos, es decir, que el alcalde nombraba a cualquiera interventor interino, pero el cuerpo de interventores no iba nadie allí, de que jugabas, de que te echaran del cuerpo y que fueras encima de la cárcel, o sea, de que te estaba jugando mucho. Entonces una de dos, o te forrabas en 3 años y ya te ibas a vivir a Balí, o si no, tú me contarás. Con la ley de grandes ciudades se prescinde del interventor. Gallardón prescindió, así gastó lo que gastó. Y aún así yo creo que hay otro fallo que es más difícil de corregir, que es la rendición de cuentas que pedimos los ciudadanos a las administraciones. A mí me decían unos colegas funcionarios alemanes en una jornada que tuvimos, yo les preguntaba, ¿cómo es que tenéis tanto rigor y tanto...? Dice, no, si vuestro funcionario es muy parecido al nuestro. Dice, lo único que nosotros tenemos una ciudadanía que no nos permite que un tren llegue 1 minuto tarde. La ciudadanía nos exige mucho y vosotros estáis evolucionando mucho, pero me temo que no os controlan tanto. Digo, no. Claro, y luego también depende de la cultura política que tenga la ciudadanía, depende de muchas cosas, porque claro, el funcionario alemán, nuestros funcionarios son tan buenos como el resto, ¿verdad? Es que no hay, igual que nuestros universitarios son tan buenos como nosotros, los de allí, es que no. El problema está en que hay que generar una cultura política, hay que generar una cultura de participación. Hay que hacer que el ciudadano también sea consciente de que tiene que tener una ética. Igual que el funcionario tiene una ética pública, no lo he puesto aquí porque es un tema muy amplio, ¿no? El potenciar la ética pública, el ciudadano también tiene que tener una ética de lo público, ¿no? Y eso cuesta trabajo, porque la administración las organizaciones las puedes cambiar, modificar, las estructuras, tal y tal. Pero lo que más cuesta cambiar es la cultura. Y la cultura de la organización y la cultura, en este caso política, de la sociedad, cuesta mucho cambiarla. Si encima resulta que la corrupción del político te beneficia a ti muchísimo, ¿qué pasa? Bueno, fijaros, se quedarían a cuadros los funcionarios de Alemania cuando vieran que en los sitios donde más corrupción hay en este país, en las elecciones salen elegidos y muy votados los más corruptos. Joder, ¿qué pasa aquí, no? Claro, pues si benefician a todos, claro, a mí me han beneficiado porque me han hecho millonario. Yo siempre pongo ese ejemplo de la administración local. Tenía unos terrenos que no valían nada, me lo ha recalificado el consistorio porque tiene esa capacidad y porque, claro, todos los vecinos han hecho presión y me han vuelto millonario. Pues vamos, le voto a mi vida. Que se corrompe, bueno, pero me han hecho millonario. Claro, y eso es un problema muy serio. Y eso los alemanes o los